Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este video cómo interpretar las tablas de una distribución para poder determinar probabilidades. Vamos a ver varios ejemplos. En particular encontré dos que me parecen muy representativos para ver diferentes tipos de tablas. Primero vamos a empezar con este ejemplo. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan utilizar esta misma tabla. Bueno, en este caso estamos viendo que al inicio nos muestra un ejemplo, es lo que estamos viendo aquí. Vemos que nos muestra un área sombreada. Esta área sombreada regularmente representa lo que vamos a estar viendo representado en la tabla. Y en este caso nos dan un ejemplo, nos dan el caso en donde, por ejemplo, nos dicen que la probabilidad de que Z sea mayor a 1 es 0.1887. Es un caso que nos están ejemplificando, o por ejemplo la probabilidad de que Z sea mayor a 1.96 nos están diciendo que es igual a 0.25, perdón, a 0.025. Em, Esto nos puede ayudar como a entender mejor la tabla. Son como ayudas. Todo esto que estamos viendo aquí son ayudas que nos van a servir para interpretar la tabla. Y esto es muy importante porque hay diferentes tablas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de igual de la normal, pero un ejemplo distinto. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando en nuestra tabla? Por un lado, vemos que el área sombreada es esta parte de acá, la parte de la derecha después de X. El área bajo la curva a partir de X. Si recordamos la función de densidad representada por la F mayúscula, perdón, la función de distribución representada con la F mayúscula evaluada en X, representa el área bajo la curva que se acumula hasta llegar a X. En este caso estamos viendo en la parte complementaria, es decir, lo que estamos viendo aquí sería 1 menos f de x. Esto es importante porque así podemos darnos cuenta de lo que estamos observando aquí. Estamos viendo 1 menos f de x, es lo que va a estar representado en las tablas. Ahora, vamos a ver que aquí en la tabla vemos eh, que los valores de X se van a ir hacia abajo. X empieza en 0, en 0.1, 0.2 y así sucesivamente. Y vemos que acá hay otros valores. ¿Qué representan estos valores? Bueno, también hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué significa? En la mayoría de los casos significan desviaciones que hacemos a partir de 0, regularmente hacia la izquierda. Entonces estamos desviando nuestra normal a partir de 0 hacia la izquierda. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Vamos a, eh, hacer una representación geométrica para entender mejor esta parte. Para esto vamos a irnos a la pizarra. Entonces nosotros, digamos, tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y. Ahí están nuestros ejes. Y vamos a tener nuestra distribución en forma de campana, regularmente centralizada en 0, algo así. Entonces, cuando nosotros eh, hacemos una desviación de la normal, por ejemplo, en 0.1, 0.01, por ejemplo, lo que estamos haciendo es mover el centro de nuestra normal esa cantidad de unidades. Entonces quedaría acá. Y si queda allá, eso significa que nuestro centro se mueve. Si lo movimos 0.0 unidades a a la izquierda, eso significa que ahora nuestro centro está en 0.0 menos 0.01. Pero recordemos que este centro representa la media. Eso significa que la media ahora es
menos 0.01. Esto es muy importante. De hecho, como tal, la desviación estándar no cambió, la desviación estándar es la misma, pero hicimos un desfase de nuestra normal hacia la izquierda en 0.01 unidades, lo cual provoca que nuestra media ahora sea de menos 0.01. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces regresamos a nuestra tabla. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que pasa cuando la X es 0. Y vamos a suponer que nuestro desfase sobre la normal va a ser 0. Es decir, es una normal estándar. En este caso, todo quedaría como lo vamos a ver en este ejemplo. Ya tenía unos ejemplos preparados aquí, pero vamos a ver el ejemplo. Para empezar, aquí en R vamos a determinar la probabilidad. Esto lo hacemos con la P, luego norm, que significa normal. Vamos a evaluar en 0. Nuestra media de la normal es 0 y nuestra desviación estándar es 1. Y bueno, al hacer esto, lo que estamos consiguiendo es la función de distribución, es decir, esa instrucción que acabamos de crear, lo que representa es lo siguiente. Esto representa a f de x. Pero recordamos que f de x, que es la función de distribución, no es lo que estamos representando en nuestra tabla. En nuestra tabla estamos representando, de hecho, 1 menos f de x, 1 menos f de x. Entonces nuestra instrucción debe cambiar y en vez de tener f de x, deberíamos tener 1 menos f de x. Aquí hacemos 1 menos eso. En este caso no va a cambiar, pero en otros sí, sí que cambia. Al hacer eso, pues ya obtenemos el resultado que veríamos en la tabla. Si nos regresamos a la tabla, podemos ver que tenemos 0.05, lo cual es justamente lo que queríamos. Vamos a ver qué pasa si ahora cambiamos, por ejemplo, aquí al 0.08. Voy a hacer esto un poco más grande para que lo podamos ver mejor. Quedamos que íbamos a ver el 0.08. En este caso es este. Igual lo hago un poco más grande. Ahí está. Cuando la X es 0.8 y no tenemos ningún desfase, el resultado es 0.21. Vamos a ver si R nos confirma eso. La X es 0.8, no tenemos ningún desfase, ejecutamos y bueno, tenemos 0.21, tal y como dice la tabla. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de tener eso, ahora tuviéramos lo siguiente, un desfase de una unidad, de 0.01 unidades, perdón. Y, por ejemplo, queremos evaluar en 0.1, perdón. 0.1. Evaluamos 0.1, nos desfasamos 0.01 unidades, es decir, estamos en este caso. Vamos a ver si con R lo podemos confirmar. Entonces, queremos evaluar en 0.1, pero como nos estamos desfasando 0.01 unidades, la media pues es el valor negativo correspondiente a ese desfase. Entonces la media sería 0.01 unidades y bueno, la desviación estándar no cambia. Ejecutamos y nos da 0.4562, que de hecho es el mismo valor que estamos viendo aquí en la tabla. Así es como funciona nuestra tabla, pero quedamos que íbamos a mostrar otros ejemplos para ejemplificar cómo hay tablas diferentes. De hecho, aquí en Wikipedia, igual les dejo el link para que puedan ver esa tabla. Encontré este ejemplo, me gustó, porque vean que ahora el área sombreada, si nos vamos aquí, ya no es lo que sigue después de X.
X estaría aquí en este punto. No es lo que sigue después de X. De hecho, es lo que va desde 0 hasta X. Y esto es interesante porque entonces, este, la función que estamos evaluando ya no es precisamente esa. No es 1 menos f de X. De hecho, aquí nos están dando la instrucción de cuál sería la función que estaríamos evaluando. Sería la función de distribución que para la normal es representado frecuentemente con la phi mayúscula, la función de distribución evaluada en z menos un medio. Y bueno, lo que estaríamos viendo en la tabla son los valores de z. Igual de este lado, en esta parte de aquí, lo que estaríamos viendo son desfases, que al igual que la otra tabla, hacen que la media cambie y se vuelva el valor negativo correspondiente a estos desfases. Entonces, si volvemos a nuestra pizarra, la situación de los desfases, se mantiene, pero aquí hay una nueva situación. ¿Cuál es la nueva situación? Bueno, la situación es que nosotros en el ejemplo que estábamos viendo, lo que teníamos era lo siguiente. Teníamos nuestra función de distribución, nuestra campana, y lo que estábamos evaluando era esta parte de aquí. Todo lo que sigue después de, digamos, X. Entonces, lo que estamos viendo sería 1 menos f de X, es lo que estaríamos viendo en las tablas. Sería toda esta parte de aquí. Pero ahora en este ejemplo, en vez de ver 1 menos f de X, ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Lo que vemos es, déjenme preparar el diagrama. Igual tenemos nuestros ejes y lo que estaríamos viendo sería, igual tenemos nuestra campana de Gauss, pero no estamos viendo a 1 menos f de X, sino que nosotros estamos viendo cuánto se acumula desde el origen hasta el valor X. Que, bueno, esto sería equivalente a f de X menos un medio. Eso es lo que estamos viendo en esta otra tabla. Vean que las áreas cambian. Aquí estamos viendo esta área, mientras que en el otro ejemplo estamos viendo esta área de aquí. Entonces, nada más dejo aquí la representación para recordar. Estamos viendo desde el origen hasta X. Entonces tendría que ser f de X menos un medio. Esto lo quise recalcar porque es una evidencia de cómo hay diferentes tablas y que debemos de saber identificar qué representa cada tabla, para lo cual pues hay que sabernos ciertos valores de memoria o conocer ciertos valores. Con eso nos podríamos dar cuenta fácilmente de lo que representa cada tabla y podríamos validar con el conocimiento previo que tenemos antes de irnos a la tabla. Entonces, regresamos a lo que estábamos viendo antes. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, lo que pasa, digamos aquí. Tenemos un desfase de 0.01 unidades, es decir, la media ahora es menos 0.01. Y el valor sobre el cual vamos a evaluar es 0.02. Nos vamos a R y bueno, aquí tenemos, recordemos que esta instrucción representa la función de distribución, la f de X, y esto de aquí pues, es el medio que le estamos restando, de tal forma que en esta parte de acá lo que estamos viendo es f de X menos un medio. Bueno,
vamos a ver los valores, regresamos a la tabla porque ya olvidé los valores que íbamos a evaluar. Íbamos a evaluar, digamos, por ejemplo, uno al azar, digamos aquí. Nos desfasamos 0.03, es decir, la media hora es menos 0.03 y vamos a evaluar en 0.4. Entonces nos vamos a R, la media ahora es menos 0.03 y vamos a evaluar en 0.4. Ejecutamos y vemos que ahora el resultado que nos da es 0.16. Nos vamos a la tabla para confirmarlo y efectivamente 0.1664, que es el valor que estamos encontrando. Entonces, este es un ejemplo de cómo en esta tabla la interpretación es diferente. Por lo tanto, o lo que aconsejo aquí es que conozcan bien su tabla y que conozcan algunos valores con los cuales sepan identificar. También leer la información que está arriba, con eso podemos darnos cuenta y generalmente viene un ejemplo. Ese ejemplo nos puede ayudar a validar la interpretación de lo que estamos viendo en la tabla. Volvemos acá y vamos a ver otro ejemplo más, pero ahora ya no sobre la normal, sino con la distribución chi cuadrada. Veamos lo que nos están mostrando aquí primero, en la parte superior. Lo que nos están mostrando es, em, pues, el área sombreada que representa lo que estaremos viendo en la tabla, que nuevamente es 1 menos f de x. Nos están diciendo que phi son los grados de libertad. Igual aquí tenemos un desfase. Y en este caso nos están mostrando un ejemplo, nos están diciendo que em, pi, que chi cuadrada mayor a 15.99 es igual a 10, a punto 10. Bueno, esto es importante porque, bueno, recordando la tabla que veíamos sobre la normal, en esta parte de aquí estábamos viendo un desfase de la distribución que recaía en valores, en modificación de los valores de la media. En este caso, esta misma parte que estamos evaluando acá no son valores de la media, no son desfases de la media, sino que es probabilidad. Vamos a poder darnos cuenta de esto con el ejemplo que nos dicen aquí. Nosotros tenemos un 10% de probabilidad para la evaluación del valor 15.99. Es decir, si nosotros evaluamos en 15.99, vamos a tener 10% de probabilidad. Entonces, aquí, si nosotros nos vamos al 10%, 0.01, lo que estaríamos obteniendo aquí es, y bueno, 10 grados de libertad, que es esto que está aquí, lo que obtenemos es 15.99, justamente lo que está representado ahí. Pero recordemos que todo esto es el área que está de este lado, es decir, 1 menos f de x. Entonces aquí como tal la interpretación no es probabilidad, sino que sería, no, sí, sí, es probabilidad. Me estaba confundiendo. Lo que pasa es que recordemos que esto es f de x y esto es 1 menos f de x. Pero f de x, ¿qué es? F de x es la probabilidad de que mi variable aleatoria x mayúscula sea menor o igual que x. Y mi 1 menos f de x lo podemos ver 1 menos esta probabilidad, pero también lo podemos ver como la probabilidad del complemento, que sería la probabilidad de que x sea mayor a x. Por eso es que aquí tenemos este mayor. Entonces es la probabilidad de caer en este lado. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, vemos que en este caso
las columnas y los renglones tienen una interpretación diferente. Hay que conocer bien las distribuciones para podernos dar cuenta de eso. Ahora vamos a validar este valor utilizando R. Si nos vamos aquí a R, vamos a utilizar la instrucción P chiscu. Recordemos que generalmente la P representa que vamos a calcular probabilidad y chiscu representa la distribución sobre la cual vamos a evaluar. 15,99 es el valor sobre el cual vamos a evaluar y en este caso el 10 representa los grados de libertad. Hacemos la ejecución y nos da 90%. ¿Por qué nos da 90% si aquí la tabla nos está diciendo que es 10%? Aquí decimos que que si queremos ver la probabilidad al 10%, con 10 grados de libertad evaluado en 15, es el valor sobre el cual debemos evaluar es 15,99. Porque entonces nos está diciendo que al evaluar en 15,99 con 10 grados de libertad sería el 10%. ¿Por qué si aquí nos dice esto la tabla? ¿Por qué aquí R nos dice que es el 90%? Ah, bueno, porque aquí estamos evaluando sobre 1 menos f de x, que es el área sombreada, es lo que estamos viendo en la tabla, mientras que R no trabaja con 1 menos f de x, sino que trabaja con la distribución. Eso es lo que estamos obteniendo aquí con esta instrucción de la función de distribución. Si quisiéramos evaluar en la función de supervivencia, que es 1 menos f de x, que es justamente lo que estamos viendo en la tabla, bueno, ahí nos da que la probabilidad es 0,0999. Bueno, en fin, es decir, el 10% prácticamente, que es justamente lo que estamos viendo en la tabla. Y bueno, con esto nos damos una idea de cómo funcionan las tablas, cómo las podemos evaluar. Mi consejo es que las conozcan bien. Si van a hacer un examen eh, o van a trabajar sobre cierto contexto, trabajando con tablas que desconocen, pues que pidan las tablas antes de hacer el examen o pregunten bien para tener una interpretación clara de lo que significa cada tabla. La persona que se las proporcione, pues debe conocerla. Y si el uso de las tablas es libre, bueno, en ese caso, pues mi consejo es que conozcan bien sus tablas, que lleven unas tablas que conozcan perfectamente, que sepan usarlas bien. Y en caso de que puedan usar la computadora, bueno, pueden utilizar R y con R es más eficiente calcular la probabilidad. Ni siquiera tienen que ir con una tabla, simplemente con las instrucciones. Con eso podrían terminar. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias.